los datos y argumentos, o sea, con qué medios, con los que se persigue modificar o reforzar las opiniones y las actitudes de los demás, pero también la aptitud para exportar emociones con respecto a las expectativas positivas y negativas de los individuos y de los grupos. En ambos casos, pues las personas que lo realicen tienen que tener esa capacidad de poder convencer a otros de lo que es bueno o lo que es malo. Con influencia podemos conseguir no solo la confianza de las personas o del votante, especialmente hablando en el ámbito electoral, sino además ganarnos su corazón. La influencia se basa en la confianza y la credibilidad. Ambas se ganan con el tiempo. La influencia comporta que la gente decida seguirnos. Si tenemos influencia en alguien, se facilita el proceso de que ella misma convenza de que somos la opción adecuada. A diferencia de la influencia, la persuasión es la acción concreta. No obstante, es imprescindible también saber qué persuadir. Es desde la honestidad y la honradez, es decir, conocer en los momentos de la verdad, por ejemplo, frente al voto potencial, las técnicas de persuasión, aportándole razones para que decida darnos su confianza. Sea que en un momento determinado la persona o el candidato para alguna que va, digamos, para presidente o para alguna otra institución como el Congreso, puede manifestar ante la población haciéndole un mercado político. Mercado me refiero a las propuestas políticas que conllevan y de lo cual la gente de alguna manera muchas veces se deja influenciar por esta persona con cierto tipo de promesas que al final de alguna manera como que no cumple, ¿va? Entonces, de esta manera es como algunos han logrado, digamos, llegar, digamos, a convencer a otro de lo bueno o lo malo. A veces, lo bueno especialmente de las demandas, ¿verdad? Pero, digamos, hay otros sectores que pudieran persuadir, digamos, a la población en que lo actuado por otro grupo tiene un carácter negativo. Por ejemplo, el caso de las empresas mineras. Hay grupos que ejercen, los grupos ecologistas ejercen una gran influencia con respecto a la población, haciéndoles ver la negatividad del establecimiento, especialmente de determinados proyectos dentro de lo que son las instituciones económicas, ¿verdad? Entonces, puede tener un carácter positivo como puede tener un carácter negativo. También tenemos el poder político. Se manifiesta como autoridad, entendida como la autorita de los clásicos, cuando las indicaciones de un sujeto individual o colectivo son atendidas por los demás, porque cuenta con un crédito o una solvencia que se le reconocen de antemano. Este crédito o solvencia es la transparencia, la honestidad, especialmente de los individuos. Esta reputación inicial no solo hace innecesaria la aplicación directa de la fuerza, también permite prescindir de argumentos razonables o del estímulo de las emociones que están en la base de la influencia. Esta acumulación de crédito, de confianza que exhibe quien goza de autoridad puede provenir de factores diversos. Para algunos ciudadanos, quien ocupa un cargo público, una alcaldesa, un presidente del gobierno, una diputada, el secretario general de un partido, puede encontrar de entrada y por razón de su cargo con un depósito de confianza. Sus indicaciones son atendidas solamente por proceder de quien proceden. Implica, digamos, obtener el apoyo de diferentes sectores para respaldar las peticiones y así lograr algunas aceptaciones de las demandas. Digamos, hay comunidades. Yo no sé si el presidente actual, permítame un momentito. Sí, gracias por entrar al baño, me dejo azulejo.
Ah, no sé si va. Es que va a ver. Disculpen, pero me vino algo imprevisto por ahí. Entonces les decía yo que ese tipo de autoridad, depende de quién proceda, generalmente es aceptable. Digamos, les decía, en este momento yo no sé realmente si el presidente tiene autoridad, digamos, con todos los sectores de la población. Ha perdido esa autoridad, especialmente porque su actuar, digamos, no ha estado conforme a satisfacer las demandas, especialmente de la población. En algunos lugares donde ha llegado el presidente ha sido abucheado, ha sido insultado, y en algunos que he podido ver los medios de comunicación no quieren ni que llegue a ustedes. Pero son sectores de la población, ¿verdad? Hay otro sector que es apolítico, le da lo mismo si llega o no llega, de todas maneras su vida es totalmente diferente, ¿verdad? Y algunos sectores que por alguna razón como que son obligados especialmente a acudir a veces con llegar, digamos, a vitorear al presidente, porque de alguna manera le significa su puesto, especialmente lo que es cuando son trabajadores especialmente del Estado. Muchas veces se ha dado este tipo de situación dentro de lo que es el actuar de los funcionarios de carácter público. Entonces, yo les decía, digamos, así en tono un poquito sarcástico a ustedes. Hay un alcalde de Ipala, Chiquimula, creo que es de Ipala, que es Tres Quiebres, ¿va? Ustedes le llaman sobrenombre de Tres Quiebres. Delante la población es una autoridad, ¿va? Aunque a pesar de que se le relaciona especialmente con actividades no muy legales, ¿va? De alguna manera, pues sí responde especialmente a la población, que incluso pues lo llevó a lo que lo llevó a la alcaldía, ¿va? Y goza de un prestigio muy significativo. Y no solo eso, sino que de alguna manera, aparte de la penqueada que le metió a Neto Brand, ¿va? Ustedes, goza de ese prestigio suficiente. Una persona emite una orden o mandato en un intento de obtener de otra persona un grupo determinada conducta deseada, muchas veces o generalmente sin aplicar la fuerza, solo por sus acciones como individuo. ¿Cómo se manifiesta de alguna manera el poder político? Aunque por ahí hablaba también de alguna manera con una relación de un militar con un religioso, especialmente Stalin con el Papa Juan Pablo II. En algún sentido, de alguna manera, Stalin como que menospreciaba la capacidad que tenía el Juan Pablo II para poder influir en determinado tipo de actividad. Stalin se reía, no se reía, se manifestaba su forma de pensar en ese momento en el que él tenía miles de divisiones, especialmente de carácter militar, y el Papa no va. Pero de alguna manera la influencia política que ejerció el gobernante, especialmente en las críticas, especialmente al gobierno de Rusia y Polonia,
de alguna manera influyeron para que estos países, de alguna manera, parte de su territorio, pues fuera desintegrado. O sea, la Unión Soviética perdió varios estados muy importantes y de carácter petrolero. No tuvo necesidad de emplear de la fuerza, sino que únicamente la convicción de las palabras y el mensaje que esencialmente llevaba. ¿Cómo se manifiesta el poder político? Podemos observar el ejercicio del poder político en multitud de actos de carácter individual y colectivo. La declaración pública que el líder de la oposición hace a la prensa para criticar la acción del gobierno, el acuerdo que adopta un consejo municipal, las manifestaciones populares de protesta por determinadas políticas económicas. En cambio, otras intervenciones son menos vistosas, pero no por ello son menos importantes. Al contrario, pueden ser incluso más efectivas. Entonces, en Guatemala hay diferentes sectores o grupos o actores que tienen esencialmente ese poder político en Guatemala, por lo menos digamos en Guatemala, o en los Estados Unidos, que tal vez es más menos vistoso a ustedes. En Guatemala el poder los poderes ocultos sigue siendo el ejército, ¿va? Tal vez en Estados Unidos no es elocuente, pero sigue siendo poder político enorme, ¿va? Solo que ahí hay un poquito de menos injerencia por parte de los militares en acciones de carácter político. En Guatemala es diferente. En Guatemala hay, aparte de los militares, hay otros sectores económicos como CACIF, o como los sectores sociales como magisterio, como partidos políticos, incluso podríamos decir como la UNE, ¿va? Ustedes, que de alguna manera, o todos, ¿va? Que ejercen una influencia enorme a veces en hacer alguna crítica o hacer alguna propuesta al gobierno de la República, ¿va? Entonces cabe distinguir aquí tres niveles. Ahí está mal los negativos, no. Son tres niveles de intervención política que van de la más visible a la menos perceptible. Una primera posición, todos los actores participan con sus respectivos recursos, exigencias y propuestas en un conflicto político sobre la cuestión percibida como problemática. En este caso podríamos estar hablando la implementación en Guatemala de algún tipo de minera petrolera o cuestiones de carácter níquel o algunos centros comerciales, etcétera. Que no vayan a creer que no ha habido oposición, especialmente con cuestiones de centros comerciales. Hace muchos años hubo una oposición especialmente para la creación o la implementación de este centro comercial Miraflores. ¿Alguien sabe por qué? Pregunto. Por estar asentado en un lugar que es, si no estoy mal, patrimonio histórico, por ser cercano al Caminal Judío o algo así, creo. Sí, es joven, muchas gracias. Era parte de los vestigios, especialmente mayas en aquel entonces. Todavía hay algunos promontorios donde se puede observar, ¿verdad? Pero que hoy están eminentemente con césped, ¿verdad? Sin embargo, fíjense que pudo más el aspecto de carácter económico, ¿sí? Porque en aquel entonces los sectores sociales eran menos conflictivos, o hubo alguna situación de carácter económico. Al final, toda esa parte de lo que es el centro comercial Miraflores y sus alrededores fue destruido, especialmente los pocos vestigios materiales que pudieron haber existido ahí, porque cuando pasaron las recabadoras, los tractores, etcétera, se encontraron todavía algunos fragmentos, pero prácticamente fue destruido. Era parte del patrimonio histórico y cultural de Guatemala, pero por intereses diferentes económicos, pues se echó a perder, ¿verdad? Un segundo nivel, varios actores son capaces de impedir que la cuestión
X, ¿verdad? Se convierte en un conflicto político porque controlan, digamos, la agenda de la institucional e impide que con ello la cuestión sea objeto de una regulación vigente. El poder aquí no busca una decisión, sino una no decisión. En este caso hay actores que prefieren, porque les beneficia, dejar el tratamiento de la cuestión al margen del debate de carácter político. Ejerce pues poder quienes son capaces de determinar qué es y qué no es objeto de la política. Por ello ha llegado a definir la política como el arte de impedir que la gente participe en los asuntos que les conciernen. Pudiera ser que la implementación, digamos, de las personas que actualmente manejan este tipo de situación o antes, digamos, crean que la implementación de una empresa minera en Guatemala no es un asunto de carácter político a ustedes. Muchos de ellos, de los funcionarios, son personas muy capaces para entablar ese tipo de diálogo y lo que hacen es establecerles especialmente que es una situación de carácter de los beneficios económicos que puede traerla la implementación de un tipo de esta actividad, como escuelas, trabajo, digamos, reforestación, infraestructura, caminos, clínicas médicas, etcétera, ¿va? Recreación. Entonces no lo hacen ver como un asunto de carácter político de poder, sino de beneficio especialmente para la comunidad. El tercer nivel, varios actores son capaces de influir sobre la conciencia de otros mediante la conservación de mitos e ideologías, consiguiendo que la cuestión no X, por ejemplo, no sea concebida como lo que es una problemática. Se procura que pase socialmente desapercibida la existencia misma del problema. Se trata de que no se llegue siquiera a percibir la implementación de una industria contaminante como un asunto de interés social, de acuerdo con esta visión que responde a las ideas dominantes en una sociedad y quienes tienen capacidad de difundirla. Entonces, en Guatemala, cuando se establecieron algunas empresas, digamos, mineras que ya estaban un poquito adelantados, ¿verdad? Todavía no existían sectores o actores sociales que, por ejemplo, pudieran denunciar, digamos, el tipo de daño, digamos, de carácter ecológico que se hacía especialmente de las comunidades. Entonces, hoy los grupos ecologistas, de alguna manera, pues intervienen. Las mismas comunidades ya se han dado cuenta que el implementar determinado tipo de empresa minera conlleva especialmente el problema del agua, ¿va? Porque las empresas mineras llevan un caudal muy significativo de lo que es el agua, más todos los contaminantes propiamente que utilizan especialmente para poder sacar el oro, hacen que de alguna manera parte de la tierra, digamos, ya no sea de carácter productivo, ¿no? Entonces las empresas mineras también han ido mejorando o evolucionando con respecto a cierto tipo de tratamiento, especialmente en la parte ecológica, y por eso hacen algún tipo de forestación, especialmente en estas áreas, no donde están dañando, pero sí en otras áreas, para hacerles ver a la población que lo que están haciendo es de beneficio para todos, ¿verdad? Hay otras ideas también, como la idea del poder político. Desde esta perspectiva o desde esta visión es concebido como la diferencia de capacidades de todo orden que separan a unos de otros. Es un poder que unos ganan y otros pierden. En sociedades, se supone utópicamente, ¿va ustedes? Donde no hay desigualdad, de alguna manera hay mayor capacidad de poder desarrollar sus potencialidades sin dañar, digamos, la situación de los demás. Hay la capacidad de desarrollo personal en todos los órdenes de la existencia se manifiesta entonces en una aptitud que no se ejercería a costa de nadie, sino sería en beneficio de todos. Una realización personal
más completa repercutiría positivamente sobre el conjunto social, pero eso sería utópicamente en el caso de que no existiera una lucha o un poder o una diferenciación especialmente de clases, ¿verdad? En la actualidad esto no se da porque al final casi en todas las sociedades existen grupos de poder y solo unos grupos especialmente se benefician en perjuicio de otros, ¿verdad? La otra cara de la legitimidad sería cualquier actor, ciudadano o institución pública, partido, líder, medio de comunicación, sindicato que interviene en un conflicto, aspira a que su intervención no tenga que descansar exclusivamente en la capacidad de forzar la voluntad de los demás. Aspira a que estos admitan sus propuestas sin necesidad incluso de acudir a la coacción. Para ello pretende justificar su intervención, es decir, presentarla como justa, merecedora, la aceptación voluntaria de todos los actores, e incluso se recurre a la aplicación de cierto grado de violencia o coacción. Se presenta esta coacción solamente cuando sea necesaria. Esta capacidad para conseguir que sean aceptados los límites que el poder impone suele conocerse como legitimidad. Y entonces le decía a sus compañeros de la otra clase, en este momento hay una serie de difusión con respecto a la aplicación de la pena de la pena de muerte o no en Guatemala. Por lo que he percibido, porque de alguna manera los medios de comunicación juegan un papel bastante desinformativo, o sea, siento yo que no dan toda la información necesaria, sino que una parte van ustedes. Y entonces muchos de las personas que han sido entrevistadas a través de los medios de comunicación, tanto televisivo como escrito, la mayoría está de acuerdo con la pena de muerte. Pregunta, ¿y ustedes? Unas 3 respuestas nada más. Yo en ese ámbito sí estoy de acuerdo, pero que la apliquen como debe de ser, no solo por aplicarla. Ajá, prácticas. ¿Algún otro? Yo también estoy de acuerdo, licenciado, y comparto la misma opinión del compañero que acaba de hablar. Muchas gracias. ¿Otro compañero? Yo comparto la pena de muerte, pero de primero habría que hacer muchos cambios porque la igualdad en este momento no existe, pienso yo, porque ahorita está más inclinado hacia la mujer, ahorita con esos temas de femicidio, y recordemos de que solo la pena de muerte se aplica a los hombres. Ajá. La mujer también, ¿va usted? O sea, lo que vamos a plantear ahorita es como una situación de tolerancia a ustedes. O sea, yo les digo, yo puedo tener mi punto de vista de carácter político, desde luego, y ustedes también, bajo las circunstancias actuales en que estamos viviendo. Entonces, lo que yo pueda pensar no necesariamente tiene que ser como así debe ser, sino que yo les decía a los compañeros, pues yo, como ustedes están ahorita hablando, yo respeto su opinión, respetaría también el que esté en contra, sino que es una situación de ver la posibilidad de elementos que conllevan especialmente a la pena de muerte o a la no la pena de muerte. Entonces, en algunos casos, por lo que a veces algunos abogados han manifestado, o algunas instituciones, no vayan a creer que solo en este momento ha habido violencia. Ustedes, hay otras décadas pasadas, la violencia también se ha incrementado y ha habido fusilamiento para ustedes. Entonces dice que la pena de muerte no es un disuasivo, especialmente para el delincuente o lo que ustedes quieran, aquel que comete actos del diablo, como en el caso de matar a la nena esta, a ustedes. Yo me recuerdo que el caso de la Toti, una muchachita, creo que era también de edad corta, creo que 2 o 3 los pasaron por las armas. Y esto de alguna manera no evitó que más adelante se suscitaran los mismos problemas. Durante el tiempo, me parece que fue Juan José Arévalo, apareció un
un muchacho, un joven, una persona, un hombre de corte maya, Nicolás Mikuláš se llama, se le conocía como Mikuláš, una forma tormentosa a ustedes de matar niños. A veces no hay palabras para decir, hay palabras pero no se pueden decir, ¿va? Y tenía la costumbre con otro, su primo parece, de matar los niños, y cuando los estaban estrangulando, violarlos al mismo tiempo. Ustedes son una degeneración totalmente fregada a ustedes. Y yo a veces he pensado, no he pensado, yo pienso que esa gente de alguna manera que comete este tipo de actos, pues que matar unos güiros, es que a veces no me cae en la cabeza, ¿va? Tiene que estar esa persona emocionalmente desviada. Su conducta no es la apropiada. Estos últimos, aparentemente, entre comillas, ¿va? Ustedes estaban bajo efectos de alcohol o de drogas, porque según las investigaciones se les asocia a ritos de carácter satánico, ¿va? Entonces, es variado la situación con la cuestión de la pena de muerte. Posiblemente, así como ustedes como jóvenes entenderán de una manera diferente. Posiblemente algunos sectores, digamos religiosos, se opongan, posiblemente. Algunos otros que dicen, pues, de la ley de Dios que los castigue, ¿va? Yo pudiera pensar y decir, no, ojo por ojo, diente por diente. Si se comprueba ahí mismo que lo maten a usted. Porque si se va a prisión, de todas maneras es una carga para el Estado, porque tiene que dar hospedaje y alimentación a ustedes. Pero eso es parte de la tolerancia, de la diversidad, especialmente del pensamiento de la sociedad, y tratar de llegar a un acuerdo que pueda satisfacer a todas las partes es complicado, ¿va? Entonces, algunos otros propugnan especialmente porque el Estado sea el responsable, especialmente muchas veces, de satisfacer las necesidades, especialmente de ciertos sectores sociales que cometen este tipo de atropello, porque no solo va dirigido contra el sector más vulnerable, que son los niños, sino a sectores económicamente bajos, ¿va? Económicamente. Y otros asesinatos que se han suscitado, especialmente también en algunos casos de sectores de clase media alta, como el caso de la señora Chiquiavisa, ¿va? Ustedes, no me acuerdo cómo se llama, que no, al final no apareció. Primero se murió de COVID el condenado ese, que apareciera el cadáver de la señora, ¿va? Ustedes. Entonces el trauma que pasa con toda la familia. Entonces eso, digamos, la aplicación de la pena de muerte tiene que tener la legitimidad de los diferentes sectores sociales de la población para que pudiera ser aprobada, porque en algunos países obviamente pues ha desaparecido, porque han podido hacer las evaluaciones correspondientes o las investigaciones correspondientes, en el sentido de que no hay una situación de que pueda de alguna manera mermar este tipo de situación. Pero eso es solo para decirles de una situación que se puede dar con respecto a las condiciones en que hoy vivimos, ¿no? Entonces les decía yo, incluso a los muchachos, como les decía, es de tolerancia, ¿va? De que puedan compartir y saber de que pues no solo yo puedo pensar de una manera diferente, sino que también hay otras personas que es diferente. Porque hoy, digamos, la mujer se ve más inmiscuida, especialmente en ser parte de la violencia en este país. La violencia ha existido siempre, ¿va? Porque recuérdense que incluso en la situación de carácter machista en épocas anteriores, de alguna manera, pues la mujer era abusada de una manera diferente, solo que no
posiblemente tal vez golpeada, pero no con la cantidad de muertos de mujeres muertas ahora. Entonces, ¿qué elementos nos podrían inducir, digamos, a creer por qué tanta muerte de mujeres hoy? Pregunta. Licenciado, ¿qué opina usted sobre la pena de muerte? ¿Usted está a favor o en contra? Ay, Dios, fíjese que no sé, usted todavía no me he puesto a reflexionar. He podido, es que tengo, como le dijera yo, elementos de los dos lados para usted. Pero como yo no soy abogado y no soy religioso, a usted mi opinión muy personal es que debería de aplicarse la pena de muerte. No muy convencido 100%, pero creo que también habría que dar un escarmiento, posiblemente que disminuya un poquito en este momento la violencia en contra especialmente del sector femenino, aunque obviamente no solo el sector femenino se ha visto inmiscuido con la situación de la violencia, sino también cientos de hombres a diario matan tantos muchachos también igual, ¿va? Ustedes con los asaltos, involucramiento de maras, pero creo que me inclinaría un poquito más, un 51% más a la pena de muerte. Mi opinión personal, ¿verdad? O sea, no tiene, puede estar en contra, puedo estar en contra de la Convención de los Derechos Humanos, especialmente de las personas que prohíben esencialmente la pena de muerte, ¿verdad? O algunos otros países, ¿verdad? Pero el contexto que viven ellos es totalmente diferente al contexto que vivimos nosotros, ¿verdad? Nosotros estamos viviendo una violencia ahorita desmesurada en contra de, y no sé por qué la agarraron contra los niños ahorita. Ustedes, por lo menos en Guatemala, creo que en Chiquimula mataron 5 miembros de una familia y le decapitaron al niño al niño le cortaron la cabeza, creo que 9 años tenía, ¿no? Son actos abominables, ¿no? Pero esa es mi opinión con respecto a su pregunta, hija. Gracias, licenciado. ¿Algún otro que estábamos hablando con respecto a por qué son asesinadas más mujeres hoy? Bueno, yo creo que se involucran más organizado, eso es lo que pasa, porque si no vamos lejos o recordamos, está el caso de la ranchita, ¿se recuerda? De la que nos fue la granada de en las manos, por decir algo, pues. Cabal, que al final podríamos decir hipotéticamente que hubo un castigo divino, ¿va usted? Yo, licenciado, lo que pienso es que tal vez siempre ha sido así, pero como ahora hay más medios de comunicación y más interrelación, se sabe por medio de un teléfono, o ahora las mujeres han tomado más acción en demandar y hacer conocidos sus casos, porque mi pensamiento tal vez siempre ha venido un poco así, como que igual no es mucha la variación. Gracias, joven. ¿O algún otro compañero? ¿Alguna otra mujer? Sí, perdón. Pienso que los feminicidios van aumentando, tal vez por la violencia doméstica, porque ahora pasamos bastante tiempo en nuestras casas, las mujeres, pues, y los esposos ya no salen a trabajar más, que supuestamente hay más ama de casa y todo eso. Siento que tiene que ver un poco eso. Muchas gracias, hija. Como ustedes ven, hay una serie de elementos que coadyuvan especialmente para este tipo de situaciones. Yo le decía a un profesor que nos daba teoría del Estado en una maestría de ciencia política y le decía, bueno, usted, ¿y por qué las mujeres hoy son... mire, ustedes es tema para investigar, usted me decía, porque hay muchos factores, me decía, ¿no? Entonces yo le decía, mire, lo que pasa es que la mujer ha alcanzado a través de los grupos feministas, para ustedes, mayores igualdades u oportunidades con respecto a los varones, aunque no se ha alcanzado el nivel que se requiere, pero las mujeres tienen, digamos,
esas oportunidades. Que las mujeres en el contexto económico, político y social, la mujer ha tenido más presencia. Ustedes mismos lo pueden vivir a través de las aulas, no sé cómo están de primaria, secundaria, pero a nivel universitario la mujer tiene una presencia muy significativa. Ahora ustedes pueden ver en la facultad, la misma facultad, creería yo que hay un poquito más de mujeres que hombres. Entonces, en las actividades propiamente relacionadas con lo que son las maras, la mujer también ha sido involucrada. Generalmente, a veces por medio de la fuerza, ustedes. Y entonces, cuando en aquel tiempo, por lo menos históricamente, en mi tiempo, yo no escuchaba que entrara una patoja desde una moto le disparara o entrara una camioneta disparara, o como decía el compañero, la rancherita tirar una bomba, o etcétera. La mujer era más conservadora, pero el nivel contexto histórico geográfico que vivimos era diferente. Entonces la mujer hoy se ve, hay otro, aparte de involucrarse en actos de violencia como las maras y todo, ha habido un repunte especialmente en cuestiones de carácter. No, también ha visto la parte sentimental. Los conflictos de carácter amoroso terminan generalmente con la muerte de la mujer. O en otro contexto de violencia, la mujer, creo yo, es un poquito más accesible para poderla asaltar que un varón. Y hay mujeres que son bastante violentas, no se dejan arrebatar su bolso, su teléfono. El teléfono, es como quitarle la vida. Entonces responden y ahí resulta este tipo de cosas. Y en algunos casos también podríamos incluir que todavía hay algún sector bastante bajo con la situación del machismo, ustedes. Entonces, como vemos, el involucramiento de la mujer va a seguir siendo más activo a ustedes en la medida que tenga mayor participación y se le den mayores cambios en Guatemala para que la mujer pueda tener acceso al poder. Tal vez en el aspecto político ha sido muy limitado algunas cuestiones de mujeres que han sido asesinados, pero los que le mencioné anteriormente sí es parte de ese tipo de situación. Y ya vieron que hasta dónde llega la legitimidad con respecto a un temita tan pequeño como es la pena de muerte. Así les decía yo, podría haber otra situación que podría tener legitimidad. Y les decía, a ver ustedes, pregunta, ¿están de acuerdo con el aborto? No. No, licenciado. No, licenciado. No, licenciado, de acuerdo. Licenciado. Depende del caso. Sí, licenciado. Dependiendo de las circunstancias, licenciado. Sí, No, licenciado. licenciado. Sea depende como nosotros podemos ver. Sí, perdón, hable. Yo siento que depende del caso, porque no se le puede obligar a una mujer que ha sido violada a tener un bebé. Es muy cierto, el bebé no tiene la culpa, pero es que estamos influyendo a obligar a alguien a tener algo que tal vez no fue con su consentimiento. O sea, yo pienso que no está bien. Hay diferentes puntos de vista, patojos. Eso es lo importante, ¿verdad? Que sepamos que no siempre podemos quedar bien con todo, ¿verdad? Entonces, yo le decía, un aspecto importante de nosotros como seres humanos, como abogados también, o como personas individuales, es la tolerancia. Y la tolerancia no es más que respetar el criterio del otro. Puede ser que no estemos de acuerdo con él, pero no por eso nos vamos a pelear, ¿verdad? Nos vamos a enojar, ¿verdad? En ambas posiciones hay casos muy especiales, ¿verdad? Digamos, yo, mi opinión muy personal, ¿verdad? Sí, muy personal, como cualquier otra persona, sería que yo dejaría en manos de la mujer que decidiera, porque ella es la que lleva ese fruto, ¿verdad? Ella es la que lleva esa situación. En otros casos pudiera ser por medio de una violación, o que creo que hay otro elemento que cuando el niño representa, digamos, un peligro para la mamá, pues también se puede optar por eso, o cuando venga con algún síntoma
físico diferente también, ¿verdad? O sea, pero mi opinión personal pues es diferente. Algunos sectores puede ser que no estén de acuerdo, otros no, pero es complicado, les decía yo, porque hay en Guatemala, miramos en el área rural y hay gente que tiene muchos hijos, ¿verdad? En Guatemala, digamos, cuando yo trabajaba en un establecimiento a nivel medio, decía el guardián, usted tranquilo, hombre, se quitó el todo, ya señor, ¿verdad? 10 hijos tuvo a ustedes. Y le decía, ya hombre, párele, tranquilo, le decía, yo cuando llegaba a veces a buscarlo, yo ponía un pie en el cuarto de ellos, porque era un cuartón, ¿verdad?, de guardián, y me devolvía, me regresaba, había un olor, porque ahí vivían todos arremolinados, ¿verdad? 10 hijos tuvo, y él me decía, mire, hasta que Diosito Díaz dejó de tener hijos, ¿verdad? Lo que único que supe es que 5 de esos patojos fueron muertos, ¿verdad? Fueron asesinados en situaciones diversas, de índole diversa para ustedes. Entonces, traer hijos también para estar así, a mí me parte el alma ver a las mujeres así en los semáforos pidiendo quetzal o haciendo algunas piruetas ahí para poder sustentar, etcétera, ¿va? Cualquiera puede criticarle, decirle es que no tiene ganas de trabajar esa huevona, debería estar lavando ropa o cualquier cosa, ¿va? Pero también hace falta una situación de educación sexual, ¿verdad?, para también hacer planificaciones en el interior de la República, ¿verdad? O el famoso, si usted no quiere tener hijos, usted no quiere abortar, o la pareja no, pues protéjase, hombre, ¿verdad? Un hijo no deseado es producto de la irresponsabilidad de los dos, no por el hecho de que el hombre no use preservativo. Si la mujer mira que no tiene preservativo, pues que no tenga sexo a ustedes. Así se evita el problema. Entonces, hay muchos elementos que nos podrían orillar a esto, pero digamos, todavía aquí en Guatemala la palabra aborto no ha entrado en una fase bastante significativa, ¿va? Usted tuvo sus pequeños roces, pero de ahí se quedó tranquila, ¿va? Pero si se diera a aplicar el aborto, debe tener la aceptación, ¿verdad?, porque es una aceptación de diversos sectores para evitar conflictividad, aunque nunca se va a quedar de acuerdo con todo, ¿verdad? Así que esto es lo que les mencionaba. También tenemos algunos tipos de... Max Weber hablaba especialmente de unos tipos de dominación, 3 tipos de tipología, especialmente del poder. Uno es la traición. El poder debe estar en manos de un elegido por la divinidad, debido a que posee unas características especiales, la de gobernar sabiamente, puede ser los antiguos. Estas características son hereditarias, por lo que el poder pasa de padres a hijos. En el caso de los Borbones se podía manifestar. En el concepto del libro, pues lo que justifica las propuestas del poder es su adaptación a los usos y costumbres del pasado. El precedente siempre se ha hecho ver así lo hicieron nuestros antepasados. Se convierte en el argumento decisivo para obtener la aceptación de una decisión o de una propuesta. Puede descansar también en una creencia diaria, vea usted, en la santidad de las tradiciones que rigieron desde los lejanos tiempos y en la legitimidad de los señalados por esa tradición para ejercer la autoridad de carácter tradicional. Se mira muy constante, especialmente en los grupos mayas, para ustedes, que son elegidos a veces el Consejo de Ancianos. Hay un poder que descansa, porque los ancianos en algunas comunidades pues son síntomas de sabiduría, ¿va?, en algunos lugares. En otros casos, los ancianos pues son vistos como una carga, ¿va ustedes? Yo siento que como hay diferentes elementos, ¿va ustedes? Yo no puedo prejuzgar, digamos, a veces que algunos ancianos son dejados en algunos lugares, un refugio de ancianos,
a veces porque posiblemente la familia no tenga económicamente la posibilidad de sostenerlos, a veces porque empiece a perder cierto tipo de facultades mentales o representan un riesgo en la casa, o ustedes dejan la puerta abierta, dejan encendidas las luces o etcétera. Cuando hay condiciones económicas, pues yo creo que sí sería un poquito malo, porque podrían pagar a alguna enfermera que los cuidara, etcétera, y tener a aquella persona que le ha dado la vida a uno, pues ahí, así como ella lo atendió a uno de niño, a poderle brindar, digamos, todas las comodidades en su vejez, ¿verdad? Pero no todos estamos en la misma posición con respecto a este tipo de situación, ¿verdad? Entonces, la tradición se da más especialmente con usos así se hizo en el pasado, así se hizo hoy, ¿verdad? Después tenemos otro carácter carismático a ustedes. Algunos individuos poseen una serie de características que les otorga la capacidad de gobernar. Esta característica no es hereditaria, pero justifica por sí sola la autoridad del gobernante. Digamos, personajes como Hitler, como Mussolini en Italia, y otros sistemas revolucionarios justifican así el poder de los gobernantes. Se puede conferir legitimidad a una propuesta, a una decisión, una cualidad extraordinaria o excepcional de quien la formula o la adopta. El carisma no es más que la gracia o el don personal de aquellos individuos. No sé si ustedes han podido, políticamente, algunos presidentes, de los que yo me recuerdo, a ustedes, por supuesto, a mi parecer, tenían un carisma extraordinario que de alguna manera atraía la atención de la población, con un discurso populista que de alguna manera decía a la gente, puchica, con este sí la hacemos. Fue con dos civiles, el discurso de Alfonso Portillo. No sé si algunos todavía lo han escuchado, su discurso, pero cuando estaba de candidato presidencial, el cuate era fogoso en su discurso, ¿va ustedes? Y generalmente el discurso iba dirigido a los sectores más populares de la población. Y de alguna manera, y llegó al poder, ¿verdad? Otro que tenía un discurso igual populista y todo, que yo me recuerdo, era Marco Vinicio Cerezo Arévalo, ustedes. También buen orador, ¿va? Usted creo que fue secretario de la Asociación de Estudiantes de Derecho, su esposa también abogada, ¿va? Usted sabía cómo llegar ese mensaje especialmente a la población, no al Partido de Democracia Cristiana. Entonces hay ciertas características de cada personaje que de alguna manera lo hacen una persona carismática a ustedes. El Papa a ustedes. A nivel deportivo, tal vez Ronaldo y Messi a ustedes. En algunos de ustedes que son jóvenes, yo creo que la mayoría a ustedes, algún tipo de personaje musical, va a ustedes, de esos que te ponen a bailar un montón de cosas, tienen carisma, les gusta a las personas, por eso hay miles de seguidores con determinado tipo de artistas. No a todos les gusta por igual, pero sí tienen ese carisma, ¿va? Y después tenemos el de la racional o legal también. El gobernante está legitimado para gobernar solo si tiene el apoyo explícito del pueblo, que es el origen del poder. Así la democracia a través de elecciones libres y secretas sería el ejemplo por excelencia de esta forma de legitimación del poder. El fundamento de una orden o de una demanda aquí es la adecuación entre los fines que se pretenden. Esta congruencia entre medios y fines suele establecerse en una regla estable. Cuando esta regla toma la forma escrita, la ley o la constitución como ley suprema, dicha norma se convierte en el fundamento exclusivo del poder, ¿verdad? Entonces descansa en la creencia en la legalidad de ya establecida
y de los derechos, digamos, de mandos de los llamados a ejercer este tipo de autoridad de carácter legal. Y el rendimiento, el poder puede fundar su legitimidad en el resultado de sus propias acciones. ¿Qué sigue ese presidente, hombre? Ese ha hecho obra, ese no ha robado. Entonces, cuando las acciones, digamos, o ha llenado las expectativas, especialmente de la población, la gente lo apoya, ¿va? La gente está con él. En algunos lugares de Guatemala, en el interior de la República, hay algunos alcaldes, muy pocos por supuesto, a ustedes, que de alguna manera la gente los vuelve a elegir cada 4 años. Pero las obras que han hecho son más que elocuentes, son los que le dan también esa autoridad para que puedan ser electos nuevamente, ¿va? Y de ahí tenemos lo que es la legitimidad, que es un sistema especialmente de valores sociales que van más allá de la propia ley escrita, incluido lo que es la Constitución. En el campo de la política, la legitimidad y la justificación ética del origen del poder, del ejercicio del mando político, de la procedencia y aplicación de la ley o de cualquier otro acto de autoridad, por ejemplo. Se puede hablar de legitimidad del monarca, de la corona española, o de la reina de Inglaterra, o de la legitimidad republicana para justificar, digamos, al presidente a través de un proceso electoral. Se justifica la toma del ejercicio del poder real o del poder democráticamente constituido. Estas son más que normas que ya están establecidas por los diferentes órganos estatales, ¿verdad? La legalidad es un principio fundamental conforme al cual todo ejercicio de un poder público debe realizarse de acuerdo a la ley vigente y su jurisdicción, no a la voluntad de las personas, sino un Estado se atiene a dicho principio. Entonces las actuaciones de sus poderes estarán sometidas a la Constitución y al Estado actual o al imperio especialmente de la ley. Y por último tenemos la Constitución, norma suprema de la que se derivan las demás leyes. Es un acuerdo de reglas de convivencia, es decir, una forma de pacto político y social. Se llama así porque integra, establece, organiza, constituye las normas que rigen especialmente la sociedad. Entonces, esto es por el día de hoy, patojos, y la otra semana pues miramos una parte de lo que es el Estado. Entonces, ahí les mando la presentación a la noche para que estén atentos. No sé por qué, pero hoy está mero. Generalmente tenía que haber dado otra semana porque como empezamos tarde se empezaron tarde las clases, aparentemente e hipotéticamente los exámenes están programados para el 22, ¿verdad ustedes? Entonces sería lo que logremos ver, nada más sería lo que vamos a evaluar, tal vez una parte de lo que es el Estado, porque al final hay un capítulo algo repetitivo ahí, sería lo que miraríamos, si es que empiezan, creo que el 22, no sé qué día es, creo que es lunes, ¿verdad? ¿Qué día cae? 22. Sí, lunes. Sí, cae lunes. Aparentemente se iniciaría el lunes para ustedes, pero a veces siempre a ustedes se hacen una semana de más, pero esperaremos la decisión oficial. Ahorita los temas de evaluación serían los que estamos viendo en la clase, ¿va? Los que hemos visto, no para más, no vamos a agregar más que no hemos visto, ¿va? Ni los vamos a apresurar, sino que todo con su medida, ¿va? Entonces el próximo miércoles, patojos, miraríamos la parte que es el Estado, capítulo 3, ¿verdad? Y como les digo, creo yo que como es poco lo que han visto, yo creo que el capítulo 3 solo vamos a ver la parte de
Fernando Galvis Gaitán. La otra parte de Eduardo Uriarte, esa la vamos a saltar, pero deberían de aprovechar ahorita que si es que se dan en todos los exámenes, si se las, ¿cómo se llama? Si se dan este tipo de aprovechar a sacar un buen punteo a ustedes para que no tengan muchos problemas. Entonces, esto es lo que les puedo informar y entonces, si Dios quiere, nos vemos el miércoles y si no, pues ahí me recuerdan. Ahí, petojos. Feliz tarde, la pasen bien, con cuidado. Feliz tarde.